Buenos días, estimada profesora, al cuerpo de ayudantes. Hoy día, bajo el alero del ramo de enfoques críticos del trabajo social, con mi grupo, integrado por Nadine Locke, Andrés Muñoz, Felipe Pessoa y quien les habla Constanza Lagos, vamos a hablar acerca de la hermenéutica y el impacto de la interpretación lingüística en las distintas dinámicas sociales. ¿Qué se entiende por hermenéutica? Bueno, en la cultura general y debido a los orígenes de la hermenéutica es entendida como la ciencia o el arte de interpretar, explicar, aclarar o traducir textos. Sin embargo, la hermenéutica en la actualidad cumple un rol fundamental en la estructura de la comunicación, dado que, y entendiendo que todas las personas nos comunicamos a través de ciertos tipos de lenguajes, símbolos o incluso modismos propios de la cultura, el acto de interpretación y comprensión es fundamental para la comunicación. La historia de la hermenéutica tiene su origen en el antiguo lenguaje griego, eh, según los hermenéuticos, y se debe al dios Hermes, ya que se le atribuye a él como el primer precursor de la forma hermenéutica, ya que él era el encargado de transmitir y decodificar los mensajes de los dioses del Olimpo a nosotros los simples mortales. Sin embargo, ya una vez en el Renacimiento, eh, la hermenéutica adquiere eh, un rol religioso en donde nace la hermenéutica teológica y es la que entiende y se dedica al estudio de los textos sagrados. Esta hermenéutica eh, tiene cuatro sentidos importantes en su matriz interpretativa. La primera es lo literal, que tiene relación con la estructura y la composición gramatical. La segunda tiene relación con lo alegórico, que se remite al mensaje. La tercera es lo moral, que vendría a ser el sentido que uno le entrega al mensaje. Y lo tercero es lo espiritual, que hace referencia a la capacidad que tiene o a la capacidad de las personas para interpretar estos textos, ya que no cualquier persona estaba calificada para hacerlo. Em, en este sentido, y remitiéndonos a la hermenéutica que conocemos hoy, bajo un contexto de la crisis europea finisecular, es donde se comienza una desconfianza en la capacidad que tiene el lenguaje para articular, representar y transmitir las inquietudes de las personas, eh, ya que no era representativa. En este sentido, esta revolución se conoce como la revolución lingüística de la filosofía y es bajo esta dimensión que la hermenéutica adquiere un rol crítico, en donde intenta dar cuenta de los sucesos a través del lenguaje como un instrumento de comunicación representativo y vigente. Bien, la hermenéutica, ya como una disciplina armada propiamente como tal, ha tenido un montón de autores que han detallado sus puntos de vista, sus propias visiones de la misma. Vamos, básicamente la hermenéutica ha tenido un camino totalmente transitivo. Partiendo de autores como Schleiermacher, la cual la consideraba un proceso de la construcción del espíritu de nuestros antepasados, a otros autores que han tomado esta idea, como por ejemplo Gadamer, con su hermenéutica simbólica, donde todo es un sistema odontológico con significados. Heidegger, en que básicamente la hermenéutica es la forma de situar al ser humano en el mundo. O Dietl, lo cual considera que las manifestaciones humanas deben ser comprendidas dentro de un contexto histórico, junto a otros autores que han dado también otros puntos de vista, digamos, un poco más transgiversados, como podría ser Hassel o Kars. La hermenéutica es un proceso quizá un poco más complejo. De hecho, el propio Schleiermacher le generó una especie de diagrama, un proceso, que son los círculos hermenéuticos. Los círculos hermenéuticos siguen una especie de mismo proceso envueltos en un bucle, partiendo desde que tiene que haber un proceso de precomprensión.
luego de uno de comprensión, hasta finalmente dar con la interpretación, el significado atribuido a ya sea a los textos o otro tipo de comunicación. Este famoso círculo, aunque el de Schleiermacher es más una espiral, tuvo un par de reinterpretaciones. Una que es una de Heidegger, con el círculo de la intelección, o el propio Gadamer, el cual generó otro círculo basado en las sospechas ideológicas, usando los textos como universo de significados. Ahora bien, ¿cómo exactamente la hermenéutica interviene en las dinámicas sociales? Bueno, la hermenéutica tiene un enlace, un nexo con métodos de investigación de las ciencias sociales. Y eso también se atribuye una importancia en el trabajo social. Bueno, aquí ahondaremos a un concepto que sería el triple registro, el cual es postulado por Austes. Veremos un acercamiento desde Teresa Matus en su libro Punto en Fuga del 2018, tomo 2. En ese sentido, el trabajo social no se debería ver como un rol que se ejecuta desde una dimensión, sino que se puede ejecutar desde tres: lo simbólico, lo ético y lo experiencial. Lo simbólico nos da el acceso a poder saber identificar a la persona o con quién estamos interactuando, darle sus rasgos significativos y particulares, y también nos da el acceso a sus palabras, a sus símbolos de expresiones. Eh, esta dimensión simbólica nos abre poder ver la dimensión ética de las personas, porque en esta dimensión ética podemos saber cómo las personas se vinculan con sus ideas de justicia, de dignidad, cuáles son sus valores, cuáles son sus deseos, para que interaccionan con diferentes instituciones o campos sociales. Para esto te abre la dimensión experiencial, que es la creadora de lo social, la cual tiene realmente esta capacidad transformadora. Nosotros como trabajadores sociales tenemos que ver lo simbólico como algo en el cual nosotros podemos abstraer de la realidad, como también algo que nosotros podemos dar a la realidad, puesto que en lo simbólico tú puedes identificar la particularidad del sujeto y ver también esa universalidad de la gente para tú utilizar lo simbólico para poder programarlo y hacer un ruido en lo social y hacer un cambio en ello. Por ende, nosotros tenemos que ver el trabajo social como una práctica o un rol de agitación, un rol que da un índice para la acción, es el comienzo de la acción del cambio de la realidad. Bien. El sociólogo Saul Kars sostiene que el ámbito social tiene características ideológicas reflejadas. Y no solo eso, que nosotros como trabajadores sociales, en nuestro oficio y rol, tenemos la capacidad de localizar lo que él dice, lo universal en la experiencia individual. Básicamente es mediante nuestra intervención en el área social, donde nosotros tenemos que hacer todo un trabajo de interpretación. Puede darse el caso de, por ejemplo, la marginalidad. La mayoría de casos de marginalidad siguen un patrón definido y podemos entenderlo en base a nuestra concepción teórica lo que es la marginalidad, a qué casos se suele dar y qué consecuencias tiene, y quizás incluso qué soluciones darle. Sin embargo, eso no significa que individualmente cada caso sea igual al anterior. Algunos pueden tener un caso de marginalidad por situaciones un poco más específicas, algunos quizás por problemas económicos muy grandes, otros quizás por algún tipo de dolencia o malestar o algo que perjudique su bienestar, o inclusive en algunos casos puede ser un problema de asociación, un problema de reintegración en la propia sociedad. Es en estos casos donde uno da a entender que la interpretación puede ser no solamente una herramienta eficaz, sino quizás a veces incluso parte de la metodología de nuestra acción social. Es, por ejemplo, que una forma metodológica de interpretación bastante importante como herramienta es la cartografía social. Bueno, la cartografía social es entendido como la producción de mapas. Para que ésta tenga resultado para nuestro análisis, esta tiene que ser creada por los mismos pobladores y actores sociales que viven en la época, en el territorio, el cual se está haciendo en este mapa. Este mapa tiene tres grandes fuentes teóricas que lo avalan. Una de ellas sería de Nicole Luhmann, el cual establece que el territorio es un fluido de información.
y en el cual hay que nosotros tratar de interpretar ese fluido, la cual dialoga muy bien con la teoría simbólica de Gadamer. La segunda teoría de cartografía social sería el socioanálisis, el cual habla que en el territorio hay ejercicios del poder, el cual determinan la interacción entre agentes con instituciones, con los mismos actores sociales. Por ende, hay que reconstruir esas relaciones de poder que se ejercen tanto socioculturalmente, como diría el Leyenmayer, reconstruyendo las nociones y deseos del pasado de la gente. Y también la tercera idea fuente que avala la cartografía sería la acción participativa, el cual señalaba que en cada territorio social está cruzado por deseos de los agentes, deseos que tienen el instrumento y el poder del cambio de la realidad. Por ende, nosotros como trabajadores sociales, utilizando la herramienta de la hermenéutica, tenemos la capacidad y la necesidad de interpretar los símbolos que nos puede dar la cartografía y con ello poder integrar nuevas categorías para poder movilizar la realidad. En ese sentido, la creación de nuevas categorías, gracias a la interpretación, nos sirve para poder ampliar la eficiencia de las intervenciones que nosotros tenemos, puesto que no es lo mismo, co- no sé, tener una categoría entre abuelos viejos o abuelos enfermos o diferentes categorías que uno puede utilizar como trabajador social, la cual no se sería realmente el problema. Por ende, nosotros tenemos la necesidad de darle sonido a cosas disonantes, a algo que está en silencio, porque en este instante hay una interpretación de las categorías, la cual no están dando efecto a las necesidades que tienen realmente los pobladores locales. Por ende, la cartografía es un gran método de unión sin excluir las posturas de los diferentes actores. La idea de esto es concluir con los deseos de los pobladores para poder transformar la realidad local. Y bien, profesora de cátedra, cuerpo docente, hasta aquí concluye nuestra presentación sobre cómo la hermenéutica interviene en las dinámicas sociales a través del rol del trabajo social. Les deseamos una excelente días, tardes o noches.